Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Creo en la Santa Iglesia, con el Padre Jordi Rivero. Bienvenido a nuestro estudio sobre la Iglesia, donde queremos conocer más a nuestra Madre, la Iglesia, para conocer más a Jesús y para ser mejores hermanos y para santificarnos. Queremos hoy hablar más sobre la autoridad, la enseñanza que nos da Cristo a través de su Iglesia. Recordemos esa cuarta marca de la Iglesia, es apostólica. Jesús proveyó por nosotros, dándonos pastores que en su nombre cuiden su rebaño. Y vemos como eso está muy claro en la palabra de Dios y se manifiesta también en la experiencia viva de los hechos de los apóstoles. Vemos cómo ellos interpretaban esa palabra de Dios en efecto, viviendo con ese amor y ese respeto y obediencia con sus pastores, los apóstoles. Los obispos en conjunto forman lo que se llama el colegio episcopal. Es el conjunto de todos los obispos que sirven a Dios, cada uno en su parroquia, pero todos alrededor de todo el mundo unidos, porque todos participan del mismo pastoreo. Hay un solo pastor, es Jesús, y cada pastor, obispo, pastorea en el nombre del mismo Jesús. Por lo tanto, todos juntos están en torno al Papa, que es el pastor universal, en el colegio episcopal. O sea, la cabeza de ese colegio episcopal es el Papa. Vamos ahora a hablar del primado de Pedro. Vemos que no solamente hay 12 apóstoles, sino que hay uno en particular que Jesús llamó para que presida sobre todos los demás apóstoles. Ese fue Pedro, y los papas son los sucesores de Pedro. También se le llama al Papa vicario de Cristo. Quiere decir que él representa a Cristo realmente en la tierra. Él es, por lo tanto, la cabeza visible de la Iglesia, siendo Jesús la cabeza invisible. A veces las personas dicen, ¿y por qué el Papa no moderniza la Iglesia? ¿Por qué no cambia las cosas? La respuesta es muy sencilla. Él no tiene autoridad para eso. Él es cabeza visible de una autoridad invisible. Es Cristo el que manda. Y el Papa manifiesta en el mundo esa autoridad de Cristo. Y por eso la Iglesia no puede cambiar en lo que Cristo ha revelado en su doctrina. La autoridad de Pedro, se dice, es plena. Quiere decir que no hay ninguna materia de fe, de moral, no hay ninguna doctrina que un obispo se pueda reservar para él, sino que el Papa tiene autoridad sobre toda la Iglesia. Y su autoridad es suprema, es inmediata, o sea que no requiere la aprobación de ningún delegado, y es para todo el tiempo que él es Papa. El Papa normalmente ejerce su misión hasta que muere. Y vemos que en 20 siglos de Iglesia se ha demostrado cómo el Espíritu Santo ha cuidado la enseñanza, el pastoreo de la Iglesia. Han habido personas que con seriedad han querido demostrar la falacia del papado. Han ido a Roma, han investigado, y muchos se han convertido al darse cuenta que a pesar de que han habido papas que en su vida personal han sido pobres, han sido pecadores, sin embargo, nunca
han enseñado doctrina falsa. Y se han quedado maravillados de ver cómo la continuidad de la doctrina es cierta a través de todos los siglos. Entonces se han dado cuenta, es imposible que esto ocurra si no fuera por una obra sobrenatural, la obra de Dios. El fundamento bíblico de esta autoridad papal, esta autoridad de Dios que se manifiesta a través del Papa, la encontramos en Mateo capítulo 16, del 18 al 19. Dice Jesús: y yo a mi vez te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o sea, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Esta potestad se la da solo a Pedro. Le habla de una manera tan especial que antes hasta le cambia el nombre. De Simón pasa a ser Pedro, que significa piedra, y dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tener las llaves significa tener la autoridad. El mayordomo en una casa se le entregan las llaves y entonces él es el que puede entrar en la casa y tiene autoridad y custodia de ella. En los tiempos antiguos, que las ciudades eran amuralladas, tener las llaves de la ciudad daba acceso a entrar y salir. No solo eso, sino que también uno podía dejar entrar o excluir de la ciudad si uno tiene las llaves. En Lucas 22:32 dice Jesús: Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder de cribaros como el trigo. Eso quiere decir sacudir. El demonio va a sacudir a Pedro como se sacude el trigo para que caiga el grano de la espiga. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto de esa tentación, de esa situación de tormenta, de sacudida, confirma a tus hermanos. Fíjense que tras cada comisión que Jesús le da a Pedro, lo tiene después que reprender porque Pedro comete algún error. Sin embargo, Jesucristo lo hace. Le da a Pedro estas comisiones para que quede claro que es obra divina actuando en seres humanos. ¿Cuánta es nuestra rebelión? Que al ver el ser humano no queremos descubrir este misterio maravilloso del Señor. Vemos además que cuando en capítulo 21 de Juan, versículo 15 al 17, ya Cristo ha resucitado y está junto al lago, se le acerca a Pedro y le dice: apacienta mis ovejas. Y 3 veces le da la oportunidad de reparar por su pecado cuando él lo había negado 3 veces. Sin embargo, Jesús no lo descarta. Toma a este hombre pecador y lo pone en autoridad sobre todos los demás, con un designio divino que va a durar hasta el fin del mundo. Porque él dijo: estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Apacienta, quiere decir, sé pastor, tiene autoridad de las ovejas, les da alimento. ¿Y cuáles son las ovejas? Es la iglesia, es el rebaño del Señor, son las ovejas. Veamos ahora el ejercicio del primado. ¿Cómo se llevó esto a cabo? Lo vemos en su comienzo en los Hechos de los Apóstoles, que San Pedro es el primero en hablar cuando cae el Espíritu Santo sobre ellos en Pentecostés. Estaban allí juntos con María, la Madre de Dios, todos en oración. Viene el Espíritu Santo. ¿Y quién es el primero que va a hablar en nombre de todos? Pedro.
para dar testimonio. Vemos que Él es también la cabeza en el primer concilio que se celebra en la iglesia, el concilio de Jerusalén. Y la autoridad de Pedro es evidentemente aceptada por todos. No quiere decir que no hay dificultades, las hay, pero ya hay este fundamento de autoridad suprema en Pedro. Esto es lo que significa el primado de Pedro. Pedro está en una autoridad en el nombre del Señor. Pedro después se transfiere a Roma, que era entonces la capital del imperio. La iglesia se mueve ya al centro del imperio y allí continúa ejerciendo su primado. Y allí fue martirizado. Ahí también murió Pablo. Esto ocurrió durante la persecución de Nerón. Pero después de Pedro continúa la iglesia. El próximo papa es Lino. Después viene Cleto. Después Clemente. Y así sucesivamente. Puedes ir a cualquier biblioteca y encontrar la lista de toda la sucesión apostólica que va transcurriendo a través de los siglos hasta llegar a Juan Pablo II, nuestro pastor universal en este tiempo, el Papa presente. Vemos cómo los pastores primitivos de la iglesia lo reconocían al Papa como el pastor supremo. Cuando nosotros tengamos dudas sobre la interpretación correcta de la Biblia, bueno, ¿qué quiere decir esto? Unos dicen una cosa, otros otra, pero estamos ahora en el siglo XX, vamos a entrar en el XXI. ¿Cómo la interpretaban en el principio? Entonces nosotros tomamos esta interpretación original como la correcta, porque el Espíritu Santo no se contradice. Los pastores de los primeros siglos, tenemos testimonios hasta del siglo II, San Ireneo, siempre reconocían la autoridad suprema de Pedro. Veamos lo que dice San Ireneo. La iglesia más grande, más antigua y mejor conocida de todos, fundada y establecida en Roma por los dos gloriosos apóstoles Pedro y Pablo. Con esta iglesia, por razón de su más poderosa autoridad de fundación, es preciso que concuerden todas las iglesias, es decir, los fieles que están en todas partes. Tenemos muchos testimonios. San Agustín nos habla mucho del primado de Pedro y todos los padres de la iglesia, pero vamos a seguir adelante ahora a hablar cuáles entonces son los deberes de nosotros hoy en día con este sucesor de Pedro, que es el Papa, hoy para nosotros Juan Pablo II. Primero, si somos fieles a esta enseñanza, obedecerle porque queremos obedecer a Cristo. Él es el vicario de Cristo en la tierra, nos habla y el que obedece a Él, obedece a Cristo, como Cristo mismo dice, quien os escucha a ustedes, me escucha a mí. Esta es la garantía de unidad en la iglesia. San Ambrosio, otro padre de la iglesia, dice, donde está Pedro, allí está la iglesia y está Dios. También tenemos el deber de conocer y dar a conocer su enseñanza. Si tenemos la buena noticia, no solamente tenemos la buena noticia en la Biblia, sino tenemos la Biblia correctamente explicada, la interpretación correcta. Esto es un deber que tenemos ante nuestros hermanos de darles a conocer esa verdad. Nosotros vamos a ser juzgados y el Señor va a decir, te he dado tantos dones, te he dado a conocer la enseñanza, no te interesó, no te preocupaste de conocer lo que yo te quería enseñar, no se lo diste a conocer a los demás. Ojalá que eso no nos ocurra, porque denotaría falta de amor por nuestra parte. Y también tenemos ese deber con el Papa, amarle. ¿Cuánto hemos de amar al Papa? Miren, en la historia han habido papas que han sido pecadores, que no han sido muy buenos. Han habido papas que en la vida personal han fallado. Y así todo, Cristo estaba con ellos y la enseñanza auténtica. Pero hoy día tenemos la gran dicha de tener un Papa tan santo, tan extraordinario como Juan Pablo II. Tenemos que tener ese gran amor para Él y orar por Él y apoyarlo en todo y defenderlo siempre, conociendo que realmente Dios está hablando por Él.
seguir su obra, porque es la obra de salvación, orando, intercediendo, no solamente solo, sino en el grupo, cuando recemos con nuestras familias, oremos por el Santo Padre, y Dios nos va a bendecir abundantemente por esa fidelidad, porque eso es lo que Dios quiere. Quisiera ahora compartir con ustedes sobre la obediencia. ¿Cuánto nos cuesta? Recordemos que el demonio es el rebelde y pone en nosotros esa cizaña continuamente. Nosotros sabemos que el principio de nuestros males fue la desobediencia de Adán, de Eva. Y el principio de la obediencia es nuestra salvación. Morimos por desobediencia, nos salvamos por la obediencia. Y vemos que Dios nos habla con autoridad. Dios no es como un Santa Claus. Es un Padre que nos cuida del peligro y que nos enseña el camino que da la vida. Fíjense en Génesis capítulo 2, versículo 16, cómo dice: Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. No dijo, si les parece bien, no coman. No, Dios impuso al hombre un mandamiento. Era fuerte porque nos amaba. Después nos dio la libertad. Adán y Eva no hicieron caso, pero la cosa estaba clara, era terminante. Y vemos las consecuencias devastadoras de desobedecer a Dios. Hermanos, es que la verdad tiene consecuencias. Si una persona se cree que es Superman y se sube en el edificio más alto y se tira, ¿qué va a pasar? Muy pronto se va a demostrar que no era Superman cuando se estrelle contra el pavimento. Quiso violar la ley de la gravedad, es imposible. Nosotros tenemos también que conocer que las verdades espirituales son tan serias como las verdades de la ciencia, más serias todavía, porque todo lo que es verdad viene de Dios. Y a veces nos tomamos la verdad como a la ligera. ¿Saben por qué? Porque la serpiente, el demonio, se nos aparece como amigo. Como ese amigo que toma al chico y le dice: no hagas caso de tus padres, vente conmigo, ellos son anticuados, yo te voy a enseñar cómo divertirte. Se presenta como amistosa, haciendo ver que la autoridad es algo tiránico, impositivo, que nos quita la felicidad. Y qué triste cuando nosotros hacemos caso de esa serpiente, de ese demonio, en vez de nuestro Padre, que todo lo que nos ha dado ha sido siempre tan bueno. La serpiente, dice Génesis, era el más astuto de todos los animales del campo. ¿Y qué le dice a la mujer? ¿Cómo es que Dios ha dicho: no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Tuerce las cosas. Dios no había dicho que no coman de ninguno, dijo que no podían comer de ese árbol específico. Pero el demonio cambia las cosas y confunde la mente. Hermanos, el que te invita a desobediencia, no hagas caso a los obispos, los pastores, el Papa, es el demonio, es la semilla de la rebelión, es el contagio de la serpiente. Los que están en la oscuridad quieren compañía, quieren atraer hacia ellos también a otros, y les molesta ver los que están en la luz, los que están bien, un matrimonio que va bien, su esposo es fiel a la esposa es una mujer buena. Ya están algunos tratando de decir: tu esposa te tiene amarrado, anda, vamos a divertirnos, vamos a tomar. Les molesta el testimonio porque ellos no lo tienen, y en vez de convertirse, lo que quieren es tirarnos también nosotros a la perdición. Dicen algo parecido como: ¿se puede comer la fruta y aún ser buen cristiano? Eres demasiado estricto, te mereces comer, tú trabajas mucho. Estamos en el siglo XX, todas esas cosas se dice. Y así le pasó también a Eva. Como viese la mujer que el árbol era bueno para comer y apetecible a la vista, o sea, después que tanto le dijeron, que empezó a mirar al árbol, empezó a mirar a la fruta, y entonces comió, y también Adán y los dos pecaron. Hermanos, estamos en una gran batalla, hay dos reinos en pugna. ¿Y sabes qué?
Cuando nosotros nos queremos liberar de Dios, lo primero que hacemos es liberarnos de la enseñanza de la iglesia y querer pretender que todavía podemos ser buenos y comer de la fruta y romper las doctrinas de la iglesia, ser católico a mi manera. Es la forma en que nosotros queremos apagar la conciencia, porque sería muy difícil para nosotros decir, no me importa Dios, voy en contra de Dios. Entonces pretendemos ser cristianos, pero no tenemos que tener a la iglesia que nos diga demasiado claro las verdades que no queremos conocer. Y siempre encontraremos justificación, porque habrá siempre sacerdotes malos, obispos rebeldes, y todas esas cosas que siempre pasarán, pero que no son pretexto para el que es honesto. El mundo se quiere liberar de Dios para hacer lo que me dé la gana. ¿Qué es la gana? Los instintos bajos, es la carne. Sin embargo, los que están en el Señor se quieren liberar del demonio y quieren someter esas fuerzas de la carne en rebelión. Son dos reinos. Tenemos que decidir porque no podemos servir a dos maestros. La palabra ha de estar por encima de nuestros sentimientos. Los sentimientos son buenos, es bueno tener sentimientos, pero tenemos que poner los sentimientos al servicio de nuestros compromisos. Hermanos, el amor no es un mero sentimiento, es una alianza que nos ata al amado. Recuerden que es fácil ver a un niño y decir, qué lindo el niño, qué simpático. Pero cuando es tu hijo y a las 3 de la mañana tiene cólicos y tienes que ir a trabajar y te tienes que levantar y estar con él toda la noche, eso es amor. El sentimiento a lo mejor era quedarte en la cama dormido, pero el levantarte y hacer lo que es amor, eso es lo que vale. Y por eso hay algunos que dicen, no se debe de hacer las cosas por obligación, sino cuando uno las siente. Cuidado con eso, porque si fuera por lo que yo me siento, muchas veces me quedaría dormido por la mañana, pero tengo que tener un principio más profundo, que es el amor, que me dice, tengo que ir a servir a mis hermanos, tengo que ir a celebrar la misa, y lo hago con gusto, pongo mi mente en la verdad y me levanto con gozo, pero tengo que vencer la gana. Entonces, muchas veces vamos a misa y no tenemos ganas, pero digo, Señor, hoy no tengo ganas, pero sé que estás presente y te amo, que allí voy. Eso vale más. Entonces, no seguimos el sentimiento fácil, seguimos el amor. Entonces después ya los sentimientos irán poniéndose en su sitio poco a poco. El amor es una alianza, no es simplemente un sentimiento. Veamos un poquito la obediencia de Jesús. Tantos pasajes, ¿verdad? Jesús dice, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Y dice en Juan 8:28, no hago nada por mi propia cuenta, sino que lo que el Padre me ha enseñado, eso es lo que hablo. Y la medida del amor es la cruz. Y Jesús no tuvo ganas de ir a morir a la cruz, lo hizo por amor. Que pase de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad, Padre. Este es el amor. Te ama no el que se siente bien contigo todo el tiempo, necesariamente, sino el que guarda su alianza en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad. La cruz es la medida del amor. Y Jesús exige obediencia de sus discípulos. Miren en Juan 14:15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Para Jesús, el amor y la obediencia van unidas como las dos caras de la misma moneda. Amar a Dios es obedecer a Dios, porque le confiamos todo, creemos en Él y sabemos que todo lo que nos pide es bueno, pues lo hago. El que ama, guarda mis mandamientos. Y el que traspase uno solo de estos mandamientos más pequeños, así lo enseña a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. Mateo 5:19. ¿Cómo descubrimos nosotros la voluntad de Dios, pues? Dios nos habla en la conciencia, pero la conciencia tiene que ser iluminada y guiada. Y por eso el Señor nos ha dado la palabra de Dios. Tenemos la Biblia. Pero la Biblia misma nos dice en Romanos 13:1, todos deben someterse a las autoridades constituidas, porque no hay autoridad
que no provenga de Dios. O sea, toda la autoridad viene de Dios. Y si la autoridad civil viene de Dios, la autoridad de los padres viene de Dios, imagínense la autoridad en la misma iglesia. Y esto es lo que se llama el magisterio, es la facultad que tiene la iglesia para enseñarnos. Ese es el magisterio. Ser fiel al magisterio quiere decir ser fiel a la enseñanza, al depósito ese de fe, de enseñanza que le dio Dios a la iglesia, que lo guardan los obispos en comunión con el Papa. El Papa tiene la responsabilidad suprema sobre el magisterio. El Papa por eso no puede cambiar las cosas, es fiel a la enseñanza recibida. Y hay diferentes tipos de magisterio. Está el magisterio extraordinario, cuando el Papa habla, por ejemplo, ex cátedra, que es cuando habla, literalmente quiere decir en su silla, con toda su autoridad papal. Eso es un tipo de autoridad de magisterio. También toda la doctrina de fe de la iglesia es parte del magisterio. Fíjense que algunas personas piensan que lo único que tenemos que obedecer es cuando el Papa habla ex cátedra, y eso es un error. Toda la doctrina de la iglesia, que es de fe, es también infalible. Por ejemplo, el Papa nunca ha dicho ex cátedra que es prohibido matar, los 10 mandamientos. Sin embargo, todo eso también es parte de la enseñanza infalible de la iglesia. Toda la doctrina de fe es infalible porque nos viene de los apóstoles. Que el Señor te bendiga.